Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles al doctor Bernardo Arévalo, diputado al Congreso por el movimiento Semilla. Es doctor en Sociología, fue profesor universitario y fue embajador de Guatemala en España. Y a Estuardo Rodríguez Aspuru, que es diputado al Congreso también por el Partido Humanista. Es licenciado en Relaciones Internacionales con una maestría en Ciencias Sociales y es profesor universitario en Guatemala y en Taiwán. Iniciamos esta entrevista expresando nuestros mejores deseos por la pronta recuperación del presidente Yamatei. Doctor Arévalo, licenciado Rodríguez, gracias por su tiempo. Ustedes son dos diputados que desentonan con el perfil de la mayoría de sus compañeros en el Congreso. Al igual que otros 20 diputados, más o menos, ustedes tienen las credenciales y los valores para hacer el intento de cambiar el rumbo de nuestro país. Uno de los dramas de Guatemala, y debo decir uno de los más graves, es que el Congreso fue capturado desde hace muchos años por bandas criminales, las cuales usan esa institución fundamental de la democracia para defender y promover negocios ilícitos, corrupción e impunidad. Hemos llegado como nación al extremo absurdo y vergonzoso de tener como diputados a mercachifes, ladrones, narcos y matones controlando el Congreso y haciendo todo lo posible para que el organismo legislativo no salga nada de él que beneficie a nuestro país. Doctor Arévalo, hace unos meses expertos de agencias de seguridad de Estados Unidos afirmaron que en la legislatura 2020-2024 hay por lo menos 22 diputados vinculados al narcotráfico, 50 diputados con negocios públicos marcados con conflictos de interés y corrupción, y otros tantos que representan intereses de grupos y personas que quieren hacer negocios con los dineros públicos o que necesitan asegurar impunidad y para eso buscan el secuestro de otras instituciones de la democracia, como las Cortes de Justicia. Ustedes dos, junto a ese grupo escaso, a ese escaso grupo de 20, 25 diputados respetables, tienen en común que buscan el bienestar de la nación. ¿Cómo podrían, doctor Arévalo, construir un consenso mínimo suficiente para generar un bloque de fuerza y de esencia en el Congreso, esos veintitantos diputados que llenan los requisitos, para, por un lado, contrapesar a las bandas criminales que dominan el Congreso y, por otro, promover una agenda que dé soluciones y esperanza a nuestro país? Han intentado buscar el apoyo de los ciudadanos, no como partidos, sino como representantes del pueblo, en un Congreso secuestrado por el crimen organizado. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Dionisio, por esta invitación. Es un gusto estar con ustedes y un gusto compartir el escenario con el diputado Rodríguez Aspuru. Bueno, efectivamente es un reto, y es un reto al que llegamos nosotros como representantes de partidos nuevos, que son precisamente la expresión de ciudadanía que decide que tiene que asumir el reto de participar en las cosas públicas, precisamente por una movilización y desconfianza por una clase política que ha estado mayormente cooptada. Adentro del plenario del Congreso, nosotros venimos de distintas perspectivas, de distintas orientaciones, de distintas agrupaciones políticas, pero estamos claramente orientados por el hecho de que sabemos que existen dentro de nosotros, dentro del Congreso, grupos de diputados que, a pesar de que pueden tener orientaciones doctrinarias distintas desde el punto de vista ideológico, existe una agenda compartida que es una agenda de nación, es una agenda en donde lo que tiene que prevalecer es el interés común y la institucionalización frente a este proceso de desdemocratización que hemos estado viviendo. Y lo hacemos manteniendo coordinación alrededor de distintos temas, mantenemos una conversación muy fluida, y vamos de esa manera encontrando las formas de coordinar y de converger alrededor de algunos temas y de posiciones. Ya. Pero, para decir muy brevemente el otro tema, esto no va a ser efectivamente o no va a tener mayor efectividad si no se articula hacia afuera con las organizaciones de la sociedad, con las instituciones, ONGs, instituciones académicas, organizaciones de todo tipo, para articular efectivamente entre clase política y sociedad
el tipo de esfuerzo de recuperación que se requiere en Guatemala en este momento. Y precisamente por ser ustedes una minoría muy claramente identificable en el Congreso, los que quieren cambiar la realidad del país van a tener que hacer una estrategia de comunicación mucho más efectiva para ir consiguiendo el apoyo de la ciudadanía, porque sin duda alguna les va a hacer falta. Decía Rodríguez Aspuru, el verdadero problema de Guatemala es su subdesarrollo político. Nuestro país es víctima desde hace muchos años ya de una clase política inepta, criminal y egoísta, y de la indiferencia o la complicidad de las otras élites. Si no cambiamos el rumbo, Guatemala seguirá consolidándose como un estado criminal o un narcoestado. Hay consenso suficiente sobre la necesidad de hacer 4 grandes reformas del Estado, las cuales darían oxígeno y una nueva oportunidad: la ley electoral, el sistema de justicia, la administración del Estado y el servicio civil. Se deben pulir los proyectos y decidir lo que sea mejor para nuestro país. En el horizonte próximo está la elección de autoridades para las Cortes de Justicia. Después de casi un año de atraso y una interminable lista de trampas y excusas, seguimos sin Cortes de Justicia, dominados por la impunidad y la ausencia de Estado de Derecho. El mundo nos ve como un país sin leyes y sin justicia. ¿Qué puede hacer, licenciado Rodríguez Aspuru, la oposición a los grupos que pretenden mantener el secuestro de la justicia? Primero, para que se elijan las cortes, y segundo, para que los elegidos sean juristas respetables. ¿O es la denuncia lo único que les queda? Muy buena pregunta. De hecho, cuando nos invitan a este programa, agradezco mucho la invitación y hago la aclaración. Mi nombre, ahí dice Fátima Rodríguez Aspuru, es mi hija. Entonces, pues, estoy usurpando su computadora y muchas gracias por eso. Rápidamente, las reformas al sector justicia son imperativas porque necesitamos ya darnos cuenta de que el sistema de comisiones de postulación ya caduca. Esto es un problema serio. Hemos platicado incluso con un miembro ahí de la fundación que usted preside, que es Edgar, donde realmente hay que hacer cambios sustanciales. En este momento lo que nos queda es todavía trabajar con lo que tenemos, ¿verdad? Que es conocer el tema de las cortes, conocer lo que va a venir en breve también, que es la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Eso ya viene al horizonte, en camino. Logramos sacar el tema de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que eso me congratulo y nos congratulamos de que se logró y no se complicó tanto, afortunadamente. Pero sí, en este momento tenemos que hacer una revisión seria como partidos, en este caso algunos bloques y algunos diputados, para que empecemos a revisar cómo podemos ver hacia el futuro cambiar este sistema. Una de las ideas rápidamente para no solo proponer cambios, sino también con las soluciones incluidas, es fortalecer precisamente la carrera judicial. Yo soy también claro en querer ampliar periodos, ¿verdad? También elección mediante concursos de oposición. Por ahí puede ir caminando bastante la temática. Y en esa línea de pensamiento, licenciado Rodríguez, y para seguir con la dinámica, doctor Arévalo, el sistema de justicia seguirá siendo un fracaso mientras no despoliticemos y eliminemos el ingrediente criminal en la forma de elegir jueces y magistrados, como ya insinuaba Elic Rodríguez. Las autoridades de las altas cortes son algo fundamental en una democracia. Capos como Gustavo Alejos, el rey de Estén, del tenis y tantos otros están al servicio de la corrupción, el crimen y la impunidad. Una reforma constitucional es el único camino para fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país. ¿Cómo se puede lograr el consenso suficiente para mejorar, modernizar y cambiar los espacios del Estado que no funcionan? Le agradezco una respuesta breve. Yo creo que hay que generar una gran convergencia social y política. Es decir, tenemos que empezar a atar voluntades dentro de la sociedad y dentro de la clase política alrededor de esa visión de una reforma constitucional que precisamente nos va a permitir alcanzar esa transformación de tener un Estado cooptado a tener un Estado consolidado, de poder pasar de la formalidad de nuestra legislación democrática a darle la sustancia para que la ley no únicamente sea democrática cuando está escrita en la Constitución, sino que se practique de manera real en la cotidianeidad. Y eso requiere un esfuerzo colectivo. Seguro. El licenciado Rodríguez hablaba de los cambios
que necesita la ley electoral y que ya él y su partido han jugado un papel importante. Licenciado Rodríguez, los cambios que necesita la ley electoral conforman otra gran reforma para el Estado de Guatemala. Es fundamental. Nuestro país demanda una ley electoral que obligue a los partidos políticos a ser verdaderas y auténticas instituciones de representación ciudadana, democráticas y transparentes. ¿Cuáles son las reformas a la ley electoral que cambiarían la dinámica de nuestra democracia y que la harían más transparente, participativa y efectiva? ¿Hay proyectos y propuestas? ¿Qué grado de consenso tienen? Sí, muy buena pregunta también. El tema de las reformas electorales deberían de ser, considero yo, creo que el diputado Bernardo está de acuerdo conmigo, abrir los listados. Yo creo que es necesario que la gente, la ciudadanía lo pide, de hecho, poder conocer mejor a sus candidatos, que no se vengan en un paquete de personas que a veces no conocen y que a veces entran algunos que tal vez no deberían de entrar. ¿Verdad? Financiamiento electoral. Exactamente. El ciudadano debe poder escoger realmente por quién quiere votar, por supuesto, por la representación. Yo creo que es importante nunca debilitar el sistema de partidos políticos, que es la base siempre histórica, fundamental para una democracia. No hay que debilitar esto, hay que fortalecer el sistema partidista. ¿El financiamiento electoral sería otra cosa, licenciado? También sería el financiamiento y también muy importante el tema de modificar el esquema de la libertad en el tema de transfugismo, porque considero que esto no está muy claro, se manejó de una forma, creo yo, confusa por parte de este partido de la UNE, que establecieron un parámetro que no quedó claro y que realmente no permite que las personas estén donde deben de estar. Porque en este momento... sí, digamos, hay un acuerdo en el grupo de ustedes que están hablando de un futuro mejor para Guatemala, que la ley electoral es la otra gran reforma que el Estado necesita y de la que en buena medida depende la sobrevivencia misma de nuestra democracia. Doctor Arévalo, para ir cubriendo los temas que queremos plantearles hoy a ustedes dos, que representan, como ya dije, el referente de lo que debería ser nuestro Congreso. Se está discutiendo el presupuesto nacional. De poco sirve inflar de dinero el aparato estatal si la realidad es que se despilfarra en gasto irresponsable y corrupción, encima de la incapacidad que tiene nuestro sistema gubernamental para ejecutar programas y asignar recursos allá donde realmente se necesitan. Tenemos un problema de diseño de sistema y de controles, además de la forma en que se ha tripulado la burocracia estatal. Esta realidad exige las otras dos grandes reformas que el Estado necesita, servicio civil y administración del Estado. Los países exitosos tienen una tecnocracia estable y bien remunerada y un sistema de administración que permite y obliga a usar los recursos públicos de forma eficiente y transparente. ¿Es realista pensar, doctor Arévalo, o creer que se pueden discutir estas reformas en el Congreso y que en un momento de decencia y lucidez se logre aprobar para la gloria y el futuro de Guatemala? Mire, es necesario, y es parte de la tarea que nosotros estamos llevando adentro del Congreso. Muy claramente la reforma, una nueva ley de servicio civil para crear un sistema profesional, meritocrático, blindado del clientelismo y que intercambie las condiciones dignas y confiables y estables de servicio a cambio de eficiencia y cuentadancia en los funcionarios es una cuestión fundamental. Entonces, y de igual manera con los temas de administración. Nosotros estamos ahí, vamos a llevar adelante esta batalla, pero inclusive es una batalla que hay que llevar en distintos niveles. Es una batalla que, por ejemplo, con el licenciado Rodríguez Aspuru estamos llevando a cabo en este momento en el marco de la Comisión de Relaciones Exteriores alrededor de la discusión de una nueva ley del servicio diplomático, en donde lo que estamos haciendo en el seno de la comisión es precisamente impulsando la necesidad de finalmente consolidar un sistema profesional que esté blindado de los avatares políticos que cada 4 años implican un uso y abuso muchas veces de este recurso crítico del Estado en términos de su proyección internacional para servir intereses políticos de todo tema. Y estamos en ese esfuerzo en este momento, o sea, hay que llevarlo y hay distintos escenarios donde hay que jugarlo. Ya. Licenciado Rodríguez Aspuru, además de un Estado fuerte y una democracia republicana funcional, con instituciones que responden a las necesidades y los anhelos de los ciudadanos, hace falta un modelo de desarrollo y las condiciones para lograr un crecimiento económico robusto
y suficiente, capaz de generar oportunidades para los ciudadanos y recursos para el Estado. En libertad, con certeza jurídica para la inversión y con estrategias efectivas para aliviar los rezagos sociales que nuestra incompetencia ha acumulado. Así se desarrollan los países. El bloque de la decencia en el Congreso podría encontrar en el presidente de Matei y en el vicepresidente Castillo los aliados necesarios para hacer avanzar la agenda que Guatemala necesita. Hace unos meses el presidente habló de la necesidad de impulsar una reforma constitucional al sector justicia, está promoviendo la integración económica de Centroamérica y quiere ser parte de las otras reformas que el Estado necesita. Como dicen, tómenle la palabra. ¿Qué hace falta, además de que el presidente restablezca su salud para que quienes quieren que Guatemala evolucione y salga adelante alcancen los acuerdos necesarios, pidan el apoyo ciudadano y hagan que los milagros sucedan? Vea, con el primer tema que usted mencionó, varios, la reactivación económica y con la posibilidad de mejorar algunos aspectos, estamos trabajando conjuntamente con el gobierno, con el Ministerio de Economía para ser precisos, con el viceministro, el licenciado Lizardo, ahora doctor Lizardo Bolaños. Lo hemos tenido mucho, yo formo parte también de la Comisión de Economía y Comercio Exterior. Y tenemos ya puntualmente varias iniciativas que van caminando para poder hacer el cambio lo estamos transformando de reactivación económica a recuperación económica, porque así debe ser. Una de ellas es, por ejemplo, reglamentar el convenio 175 de la OIT, el 169 de la OIT, la ley de insolvencias, la de infraestructura, las zonas francas y una ley que estoy yo impulsando, que es la facilitación de los trámites. Somos el último lugar en Latinoamérica en tramitología, no puede ser más esto. Eso da mucha discrecionalidad para la corrupción y eso tenemos que evitarlo. Y eso se puede evitar con gobierno abierto, con gobierno electrónico y por supuesto que los procesos sean más fáciles. Nos quedan 2 minutos y quisiera plantearles un tema que es fundamental para plantearlo en esta entrevista. El 2020 llegó con un reto monumental para la especie humana, una pandemia. Los efectos económicos y sociales dejarán devastado nuestro planeta. Faltan recursos y se han tomado malas decisiones en el primer mundo. Para los países subdesarrollados como el nuestro, donde lo hemos hecho peor, los efectos serán de pronóstico reservado. Como la historia nos enseña, en una pandemia las medidas restrictivas y la limitación de libertades agravan el daño. Muchos gobiernos caen en la trampa de pretender ser protectores sin tener los recursos para proteger. Esta es la peor combinación de todas. En Guatemala el Congreso todavía no legisla un plan de reactivación económica efectivo, no habla del modelo de desarrollo que ahora más que nunca necesitamos y lejos de eso continúa prorrogando un estado de calamidad que solo ha servido para restringir las libertades ciudadanas y tampoco busca la forma de mejorar el funcionamiento del Estado. Quiero aquí unir las 2 preguntas que tenía para el final. ¿Cómo queda la democracia con un Congreso de Diputados dominado por gente que solo busca proteger sus intereses? Sería el primer planteamiento. Y el segundo sería, si creen ustedes que nuestra democracia aguanta con una clase política dominante tan impresentable y miserable como la que padece Guatemala. 1 minuto para cada uno. Doctor Arévalo. Bueno, yo voy a, más que irme por la pregunta, yo creo que hay una ausencia alrededor de este tema, Dionisio, y es que lo que necesitamos es una movilización ciudadana. Lo que no existe en Guatemala en este momento es una movilización que desde la sociedad haga presión sobre la clase política para generar los cambios que son necesarios para que la democracia avance. Es en el repliegue de esta presión ciudadana donde actores de todo tipo pueden medrar y actuar con relativa impunidad. Lo que necesitamos es recuperar esa capacidad y articular esa visión y demanda ciudadana con la acción que puede hacerse desde adentro de las instituciones públicas y en conjunto hacer un esfuerzo por una recuperación del Estado que en este momento está efectivamente siendo cooptado. Señores, muchas gracias. Hemos llegado al final, no tenemos más tiempo. A ustedes, nuestra audiencia, también les damos las gracias. Esto es Razón de Estado. Los dejamos ahora con nuestro debate. Muchas gracias.